Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de inecuaciones lineales y vamos a estar repasando, previo a la realización de algunos ejercicios de aplicación, algunos conceptos generales que se hablaron en clase. Bien, empecemos entonces por repasar los siguientes conceptos. ¿Qué es una expresión algebraica? Bueno, una expresión algebraica es toda combinación de letras, números y operaciones. ¿A qué le vamos a llamar inecuación o desigualdad? Una inecuación o desigualdad será toda expresión algebraica que involucre un signo de desigualdad. Recuerden que tenemos 4 signos de desigualdad. El menor estricto, mayor estricto, menor o igual, mayor o igual. Toda inecuación o desigualdad que reciba el nombre de lineal será aquella en la que las variables, las incógnitas, es decir, las letras que aparezcan en juego, estarán elevadas como mucho a un exponente 1. Bien, otro concepto que habíamos hablado. Las inecuaciones con las que estaremos trabajando se van a dividir en dos grandes grupos. Las desigualdades o inecuaciones estrictas, donde los símbolos en juego son el menor y el mayor estricto, y después tendremos lo que llamamos las inecuaciones amplias, en las que los símbolos en juego podrán ser un menor o igual o un mayor o igual. Se conocen varios métodos para resolver inecuaciones o desigualdades, en particular lineales, que son las que más nos interesan. Pero uno de los métodos de que disponemos es el llamado método gráfico. Y es este el método que vamos entonces a repasar o a revisar, porque es el que nos va a interesar utilizar después en lo que nosotros vamos a llamar un problema de programación lineal. Empecemos por revisar cuáles son los pasos a seguir cuando se va a utilizar entonces un método gráfico para resolver una inecuación lineal. Bien, el primer paso hablaba de desarrollar operaciones si es que existían en la expresión. Pero ¿a qué me refiero con desarrollar operaciones? Estoy hablando de lo que yo llamo operaciones complejas. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, para efectuar el producto de un número por un paréntesis, lo vamos a hacer aplicando distributiva. Cuando tenemos que efectuar el producto de varios paréntesis, que los iremos entonces ejecutando por aplicación también de propiedades distributivas. Cuando tenemos un cuadrado de binomio para desarrollar, un cubo de binomio, en fin, a ese tipo de operación me refiero en este primer numeral. Una vez que nos hemos deshecho de estas operaciones complejas, es decir, que las hemos ejecutado, o bien si la expresión de partida no la tenía, vamos a pasar entonces al ítem 2. El segundo paso consiste en dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad. Ustedes recuerden siempre que en estas inecuaciones con las que vamos a estar trabajando, el signo de desigualdad va a estar dividiendo la expresión en dos partes. Una que está a la izquierda del signo de desigualdad, que se conoce con el nombre de primer miembro de la expresión, y la otra la que está a la derecha del mismo, que se conoce como segundo miembro. No hay ninguna regla que preestablezca de qué lado hay que dejar el 0, pero estamos habituados a dejar el 0 en el segundo miembro, es decir, a la derecha del signo de igual. Por lo tanto, todos los términos que se encuentren en el segundo miembro deberán ser traspuestos hacia el primer miembro. En este punto hay que recordar que si un término va a cambiar de miembro, va a cambiar el signo que él lleva adelante. Es decir, si un término tiene delante un signo de más, cuando lo transponga, cambia de miembro, va a cambiar de signo. Bueno, entonces vamos a ir al punto
4. Una vez que se ha hecho la transposición de términos, que hemos conseguido dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad y que reducimos los términos semejantes a uno solo, vamos entonces a poder identificar a la expresión que está en el primer miembro al sacarla del ejercicio e igualarla a 0, siempre a 0, la vamos a identificar con lo que hemos de llamar un modelo lineal. ¿Por qué voy a decir que es un modelo lineal? Porque vas a observar un término en la primera variable, generalmente x, más un término en la siguiente variable, generalmente y, más un término independiente y todo igualado a 0. ¿Y para qué me sirve a mí saber que voy a estar frente a un modelo lineal? Bueno, porque la representación gráfica de ese modelo lineal es la recta. ¿Tá? Vamos entonces al punto siguiente. Esa recta implícita entonces en la expresión del primer miembro la voy a tener que bosquejar. Para dibujar una recta, lo mejor es tener el modelo lineal en su forma explícita. Es decir, en lugar de tener el modelo lineal escrito así, que más adelante vamos a ver que esta es la forma implícita de la recta, vamos a pasarlo a esta forma que se conoce con el nombre de forma explícita. Como podrán ver, en esta forma explícita aparece la I despejada, una I que siempre será positiva. ¿Tá? El M y el N, que aparecen en este segundo miembro, son números. ¿Tá? Pueden ser enteros o fraccionarios, positivos o negativos, e incluso algunos llegar a valer 0. Una vez que llevamos entonces el modelo lineal a esta forma explícita, vamos a estar en condiciones de pasar al siguiente paso, que es la construcción de una tabla de valores. Ustedes saben que para dibujar una recta bastarían 2 puntos. Siempre por 2 puntos del plano está pasando una recta. El problema es que yo esos 2 puntos de la recta los voy a calcular. Y si cometo algún error al operar, y alguno de estos puntos está siendo mal calculado, si solamente determinaste 2 puntos, no vas a tener manera de darte cuenta que cometiste un error. Por tal motivo, ustedes siempre van a determinar por lo menos 3 puntos de esta recta. ¿Y cómo vamos a hacer? Esa tabla va a tener una columna con X y una columna con Y. La columna de las X es la variable independiente. Va a ser una columna cuyos 3 valores lo va a asignar el operador, yo. Por eso se llama variable independiente. Una vez elegidos los 3 valores de X, podemos elegir cualquiera, pero vamos a ir viendo que los vamos a elegir de manera tal que nos convengan. Vamos a ir a la expresión de la forma explícita de la recta, acá. Vamos a sustituir las X por los valores elegidos y vamos a calcular el correspondiente valor de Y, es decir, de la variable dependiente. Una vez entonces construida la tabla, esos 3 puntos se van a llevar a un par de ejes coordenados sobre el que habremos preelegido una escala y vamos a transportar los 3 puntos. Si al hacer esto los 3 puntos quedan alineados en línea, entonces la recta que pasa por ellos estoy seguro que es la que yo estaba buscando. Si esos 3 puntos no quedan en línea, alguno había sido mal determinado. ¿Pero cuál? Podemos ir a la tabla y revisar o chequear las cuentas, pero a veces, por los nervios, podemos pasarle 20 veces por arriba el error y no lo llegamos a descubrir. Lo más rápido suele ser elegir un cuarto valor para la variable independiente y determinar su correspondiente valor de Y. Más que mala suerte que al llevar al par de ejes coordenados este cuarto punto, no queden 3 en línea y solo salte cuál era el que había sido mal determinado, que sería el que no queda alineado. Bueno, otra cosa a tener en cuenta, y lo tengo acá en el numeral 6.
Nosotros habíamos hablado que las desigualdades podían ser estrictas o amplias. Bueno, muy bien. ¿Cómo hago yo para que quien va a leer, digamos, la representación gráfica de la recta, se dé cuenta si estaba frente a una desigualdad estricta o amplia? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si estamos resolviendo una desigualdad estricta, menor estricto o mayor estricto, los puntos que se apoyan sobre la recta no van a formar parte de la solución y por tal motivo la recta se va a pintar con un color elegido en punteado. Quien vea entonces la representación gráfica de esa recta y la vea punteada, tendrá que interpretar que los puntos que se apoyan sobre esa recta no van a formar parte de la solución del ejercicio. Veníamos de una desigualdad estricta. Por el contrario, si estoy trabajando con una desigualdad amplia, menor o igual o mayor o igual, los puntos que se apoyan sobre esa recta sí van a formar parte de la solución. ¿Y cómo le muestro a alguien que va a leer el ejercicio que estábamos frente a una desigualdad amplia y no estricta? Pintando la recta en cuestión con un color determinado en continuo. ¿Está claro? O sea, cuando tú veas la recta pintada en continuo con un color, significa que los puntos que se van a apoyar sobre ella sí van a formar parte de la solución del ejercicio. Además de si forman o no parte de la solución los puntos que están apoyados sobre la recta, te vas a encontrar que también van a formar parte de la solución los puntos que se encuentren sobre uno de los dos semiplanos que determina esta recta en el plano de la hoja. Para decidir cuál de los dos semiplanos sirve, ustedes lo que van a hacer es trabajar con puntos testigo. Van a tomar un punto cualquiera que caiga en uno de los dos semiplanos, a ese punto le corresponderá un valor de X y un valor de Y. Iremos a la inecuación de partida, a la original, en la que no hiciste nada, y vas a reemplazar la X y la Y por las coordenadas de ese punto testigo. Vas a hacer cuentas y vas a revisar si la desigualdad numérica obtenida se está cumpliendo o no. Si se cumple la desigualdad numérica, entonces significa que el punto testigo satisface o cumple con la desigualdad. Y entonces el semiplano que contenga ese punto testigo va a formar parte de la solución. Si por el contrario, cuando reemplazás en la inecuación de partida la X y la Y por las coordenadas de ese punto testigo, no se estaría cumpliendo la desigualdad numérica, entonces ese punto testigo no va a formar parte de la solución y tampoco lo hará cualquier punto que estaba en su mismo semiplano. Bueno, a grandes rasgos, estos son los pasos que tendríamos que seguir cuando resolvemos gráficamente una inecuación lineal. Lo otro que aprovecho acá a puntear y que iremos viendo más adelante es qué sucede cuando tenemos que resolver un sistema de inecuaciones lineales. Bueno, para resolver un sistema por un método gráfico, el procedimiento a seguir consta de 3 pasos. El primero es resolver cada una de las inecuaciones que conforman el sistema por separado, siguiendo los ítems anteriormente descritos, sin atender a las demás inecuaciones, ¿tá? Cuando terminaste de resolver una inecuación, que ya tenés una recta punteada o no, y un semiplano también pintado en color, pasás a tomar la siguiente inecuación del sistema, la vas a resolver o a procesar sin atender a las demás, la vas a dibujar con otro color diferente, pero sobre el mismo par de ejes coordenados que el anterior. De esta manera, cuando vos terminás de repetir todo este proceso para cada una de las inecuaciones en juego, te vas a encontrar con que la solución del sistema me va a venir dada por la o las zonas del dibujo que hayan quedado pintadas por todos
todos los colores a la vez. ¿Tá? Esa zona o esas zonas que quedan pintadas por todos los colores en simultáneo y que forman entonces parte de la solución, se conocen con el nombre de recinto de puntos factibles. Ese recinto de puntos factibles podrá ser una figura poligonal abierta o cerrada, como veremos después más adelante, y entonces va a venir dado ese recinto por el conjunto de puntos del plano que satisfacen o cumplen al unísono con todas las desigualdades del sistema. Bueno, hasta acá los conceptos más importantes que teníamos que un poco recalcar o recordar. Recuerden que lo tienen en el material teórico también, que es sustento en la plataforma de esta unidad. Y ahora vamos a pasar a resolver algunos ejercicios prácticos en cuestión. Bueno, acá les propongo resolver 3 inecuaciones, ¿tá? Vamos a ir viendo de a una y vamos a discutir un poco qué es lo que pasa. Vayamos a la primera inecuación, ¿tá? Es esta que está acá. Recuerden, vamos a recordar primero algunas cosas. El signo de desigualdad va a separar la expresión en dos partes. Una que queda a la izquierda del signo de desigualdad y que se conoce con el nombre de primer miembro de la expresión, y luego la parte que queda a la derecha del signo de desigualdad que se conoce con el nombre de segundo miembro. En este caso, la inecuación con la que vamos a trabajar es amplia, ¿tá? Hay un menor o igual ahí en juego. Bien. Vamos a empezar entonces por los pasos de los que habíamos hablado. El primer paso para resolver una inecuación es desarrollar operaciones si es que las hay. Observen que aquí no tienen operaciones para ejecutar, no hay productos de números por paréntesis, de paréntesis entre sí, en fin. Entonces voy al paso 2. El paso 2 consiste en dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad. Voy a dejar el 0 a mi derecha y entonces voy a transponer todo hacia el primer miembro. O sea, este 6, que de este lado no tiene signo delante, recuerden que van a sobreentender que lleva un más, se va a transponer, va a cambiar de miembro y por eso va a cambiar el signo que va a llevar delante. Una vez que consiguen dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad, van a tomar la expresión que quedó en el otro miembro, en este caso en el primer miembro, la van a sacar del ejercicio y la van a igualar siempre a 0. Vamos a reconocer que la expresión que acabamos de generar responde a un modelo lineal porque tiene este formato general y como ya dijimos, la representación gráfica de ese modelo lineal va a ser la recta. Recta que tengo que dibujar, pero para dibujar esa recta conviene no tenerla escrita en esta forma, que se conoce como forma implícita, y me conviene llevarla a su forma explícita, que es cuando ustedes despejan la I, una I siempre positiva, de la expresión anterior. Así que si yo quiero despejar de acá una I positiva, voy a dejar en este primer miembro este término que tiene I, que de este lado ya es positivo, y van a transponer este término para el otro lado y también este. Así que cuando este lo pase para allá, pasará sumando, y cuando este lo pase para allá, también. Luego me va a molestar el 3 que multiplica. Cuando una cantidad multiplica, pasa al otro lado dividiendo con el signo que tenía, y voy a obtener esta expresión. Este segundo miembro, ¿conviene separarlo en dos? Fíjense que si yo separo este segundo miembro en dos partes, una es 4/3 de x y la otra es 6/3. Como al hacer esta separación aquí me da justa esta cuenta, entonces digo que la separación me servía hacerla. Si esto no te hubiera dado justo, entonces vas a dejar la expresión en este paso anterior. Le vas a dar nombre a la recta obtenida y ahora a continuación vamos a construir la tabla de valores para generar puntos. Entonces, la tabla va a tener una columna donde voy a elegir
tres valores cualesquiera de x. Fíjense en que por el formato que tiene esa recta conviene que la x tenga múltiplo de 3, sea su valor. ¿Está? Múltiplo de 3 para que al efectuar esta operación puedas hacer una simplificación y te termine dando todo un entero. Siempre mejor bosquejar enteros porque van a ver que el cuenterío es mucho más sencillo. ¿Está? Bien, los valores elegidos para la X fueron un 3, un 0, un menos 3. Van a ir entonces a la forma implícita de la expresión, van a reemplazar X por el valor entonces elegido. Acá planteé la cuenta en la primera situación. ¿Tá? Ustedes pueden también plantearlo en el segundo y en el tercero. Yo los hice mental. Fíjense que, por ejemplo, si la X vale 0, 0 por cualquier cosa es 0, 0 más 2 es 2. Y si a la X le doy el valor menos 3, el menos 3 se simplifica con el 3, te queda un menos 1. 4 por menos 1 es menos 4, más 2, menos 2. Entonces, construida la tabla, fui a un par de ejes coordenados, pueden trabajar sobre papel cuadriculado. Digamos que traspuse sobre esos ejes una escala de medida. En este caso elegí la misma escala sobre ambos ejes y luego transporté los puntos. El primer punto tiene en el eje de las X 3, entonces busqué en el eje de las X el 3, y en el eje de las Y un 6 positivo. Así que aquí estaría el punto al que corresponden esas coordenadas. Después tenías 0, 2, 0, 2. Después tenías menos 3, menos 2. Cuando la X vale menos 3, la Y vale menos 2. Como los tres puntos quedan alineados, la recta que pasa por ellos, estoy seguro que es la que yo estaba buscando. Ahora, fíjense que ustedes estaban resolviendo una desigualdad amplia. Habíamos dicho que los puntos que se apoyan en este caso sobre la recta van a formar parte de la solución y por eso esa recta aparece pintada en continuo. Además, hay que decidir si sirve como parte de la solución el semiplano superior o el semiplano inferior. Tomé como punto testigo en este caso el origen, ¿tá? Acá está, al que corresponde X0 y 0, para ver si sirve el semiplano inferior en este caso, que es el que lo contiene al punto testigo. Me fui a la inecuación de partida, donde ahí X puse 0, donde allí también, operé y obtuve 0 menor que 6. ¿Es cierto que el 0 es menor que 6? Sí. Entonces, significa que este punto testigo cumple con la desigualdad y por eso va a cumplir con el sentido de la desigualdad si operaste bien cualquier punto que se encuentre sobre el mismo semiplano. Bien. Vayamos a la segunda propuesta. En este caso tenemos una inecuación estricta para resolver, pero en este caso hay operaciones para empezar a desarrollar. Entonces, el primer miembro lo copié como está y en el segundo miembro tengo que hacer el producto de un número por un paréntesis. Aplicaré distributiva y esto es lo que resulta. El 2 como está. Una vez que me desecho de las operaciones complejas, voy a tratar de dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad. Entonces, voy a transponer todo lo que está en este segundo miembro hacia el primero, van a cambiar de signo cada uno de esos términos, por eso pasan con signo contrario, y ahora, fíjense que acá hay términos semejantes que pueden reducir. Una X menos 3X es menos 2X. Una Y menos 3Y es menos 2Y. Y luego tenés el menos 2. Una vez que tienen esto, entonces extraigo la expresión que está en el primer miembro, la igualo siempre a 0, reconozco que se ajusta a la fórmula general de ese modelo lineal, su forma implícita, y sabemos que su representación gráfica va a ser una recta. Para conseguirla van a pasar de esta forma, que está acá, implícita, a la forma explícita, que no era otra más que aquella en la que el término en y se despeja. ¿Tá? Siempre acuérdense en que despejan una y positiva. Siempre y
y siempre positiva. Entonces, en este caso el término que tenía la I, que estaba en el primer miembro, era negativo. Así que es a él al que voy a empezar por transponer al otro lado para que quede en positivo. Luego el 2 que multiplica lo voy a pasar dividiendo con su signo. Voy a separar esto en dos términos, porque fíjense que menos 2 sobre 2 sería menos 1x y menos 2 sobre 2 justo menos 1. Acá tengo mi recta, le doy un nombre y me dispongo a hacer la tabla de valores. Le dan a la X 3 valores cualesquiera, reemplazan en la fórmula del I y calculan los correspondientes I. Por ejemplo, si la X vale 0, 0 menos 1, menos 1. Si la X vale 1, menos 1 menos 1, menos 2. Si la X vale menos 1, ojo, es menos menos 1, te va a dar más 1, menos 1, 0. Transportan los puntos que quedaron alineados, la recta que pasa por ellos es la que yo busco. Acuérdense que era una desigualdad estricta, así que los puntos que se apoyen sobre esa recta no sirven como parte de la solución. Por eso esa recta la terminé pintando punteada, y para decidir cuál de los dos semiplanos sirve, tomé como punto testigo el origen nuevamente, que tiene x0 y 0, fui a la expresión de partida, a la original, aquella en la que no habías hecho nada. Cambiás todas las x y todas las y por ceros, operás, en este caso me queda un 0 de este lado, mayor que 2, no. Entonces, este punto testigo no estaría cumpliendo con el sentido de la desigualdad y por ende ninguno de los puntos que están en su mismo semiplano. Por eso pinto el semiplano contrario como parte de la solución. Bien, y por último, esta última inecuación, también estricta, también tiene operaciones para desarrollar. Fíjense en que aquí hay un cuadrado de binomio. La fórmula general para el cuadrado de binomio era esta que está acá. ¿Está? O sea, A más menos B a la 2 es el cuadrado del primero más o menos, dependiendo del signo que tenías aquí entre términos, duplo del primero por el segundo más cuadrado del último. Si hoy o mañana se olvidan de esta fórmula para desarrollar el cuadrado de binomio, recuerden que tener este paréntesis a la 2 significa tener este paréntesis multiplicado por otro igual. Harías la distributiva y llegarías exactamente al mismo resultado. Bueno, entonces yo dejé el 3x, acá desarrollé el cuadrado de binomio, cuadrado del primero, duplo del primero por el segundo, cuadrado del último. Y del otro lado copié todo igual. Ahora voy a dejar un 0 a mi derecha, así que traspuse estos dos términos, los transpongo, van a cambiar de signo cuando pasen para el otro lado. Ven que esto era un más x2, pasa como menos, esto era un más y, pasa como menos. Se van a cancelar estos dos términos porque son opuestos, un x2 que suma, un x2 que resta. Vas a agrupar términos semejantes y una vez conseguido este punto, voy a tomar la expresión que está en el primer miembro, la voy a sacar, la voy a igualar a 0, voy a identificar que estoy frente a un modelo lineal, cuyo dibujo es la recta, y entonces voy a pasar a la forma explícita para poder construir a partir de ella la tabla de valores correspondiente. La forma explícita necesita despejar la I positiva, así que como en este miembro es negativa, es a ella la que voy a pasar para el otro lado para que quede positiva. Construyen la tabla, eligen 3 valores cualesquiera de X y calculan el I correspondiente. Transportan los puntos, quedaron nuevamente alineados. Era una desigualdad, fíjense, estricta. Así que los puntos que se apoyan sobre la recta no forman parte de la solución y por eso la recta se pintó en punteado. Para decidir cuál de los dos semiplanos va a formar parte de la solución, tomé como punto testigo, por ejemplo, un punto que estuviera de este lado. Tomé este para que vean que no siempre tiene que ser el origen.
¿tá? Este es el punto testigo elegido, tiene x2 y 0. Me fui a la expresión de partida, siempre a la de partida. Cambié la x por 2, la y por 0, operé y llego. 15 menor que 4, no. Entonces, si ese punto testigo no cumple y está seguro que operaste bien, no va a cumplir ningún punto que esté en su mismo semiplano. Por consiguiente, deberá servirte el semiplano contrario. Por supuesto que para asegurarte de que no te equivocaste, podés tomar un punto que esté en este semiplano y chequear que él sí cumple con el sentido de la desigualdad. Y bien, hasta acá 3 ejemplos resueltos de inecuación que espero que les hayan servido y les dejo como propuesta que intenten resolver ustedes, guiándose un poco por estos 3 ejercicios resueltos, estas 3 inecuaciones que aparecen aquí. Bueno, mucha suerte y entonces veremos qué acontece en la próxima videoconferencia.